8 de la mañana con 38 minutos, 8 con 38 minutos. Avanzamos con más información y entrevistas en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos a esta hora con el doctor César Pazimiño, genetista que se encuentra con nosotros vía telemática. Doctor Pazimiño, buenos días, qué gusto saludarle a los tiempos, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. El gobierno nacional asegura constantemente que hace una millonaria inversión para reducir la desnutrición infantil. Ha hecho una serie de campañas, está precisamente en marcha una campaña en contra de la desnutrición infantil. La UNICEF también ha hecho algunos pronunciamientos al respecto, pero se está viendo a la desnutrición infantil desde sus verdaderas causas. ¿Cree usted, doctor Pazimiño? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, gracias por invitarme. Primero aclaro que es verdad que como genetista me dedico a ver algunos casos especiales de pacientes que tienen enfermedades genéticas acompañadas de desnutrición, o la enfermedad les produce desnutrición. Entonces, el tema de la desnutrición yo lo topo en realidad de forma tangencial en cuestiones de esta relación con la sociedad, pero tengo una formación de médico dedicado a acciones sociales en que sí me permiten opinar sobre este tema. Entonces, la primera cosa es verdad, hay una serie de cuestiones que no podemos dejar de reconocer que se tiene que hacer por el tema de la desnutrición. No puede ser posible que 27% de niños en el Ecuador tengan desnutrición, ya tengan desnutrición. Y de esos en las áreas rurales pueden llegar hasta 39%, que es una cosa espantosa. Y si tú ves por las diferentes zonas y por las diferentes etnias cómo está afectado, coincide justamente que, por ejemplo, la etnia indígena llega hasta el 40.71% de desnutrición, y donde están distribuidos justamente pues en la provincia de Chimborazo, Bolívar, y luego pues pasas a las otras, ¿no es cierto?, Morona, Santiago. Esto hace ver que hay una relación con algo. Y el planteamiento principal, que esto lo he manejado curiosamente desde el año 80, que la desnutrición no es una enfermedad. O sea, no podemos dedicarnos a curar la desnutrición, porque la desnutrición es un problema que va mucho más atrás, que pese a que se dice algo en el momento en que tú hablas, por ejemplo, de que tienes que dar servicios de salud, tienes que dar servicios públicos, agua sana, higiene, etcétera, estás reconociendo que hay un problema ahí atrás que es lo que yo vengo diciendo, que es la pobreza. Uh-huh. Y la pobreza tiene un círculo. O sea, si yo soy pobre y no tengo acceso a alimentos, si soy pobre y no tengo una educación sobre cómo debo alimentarme, si me he olvidado de la alimentación tradicional que se fue planteada igual desde hace mucho tiempo. Hay un libro fantástico que se llama El Pan de América, de Eduardo Estrella, ya fallecido, que él habla sobre cómo rescatar la alimentación tradicional para olvidarnos de esta alimentación industrial que beneficia a ciertos grupos económicos. Entonces, la desnutrición produce problemas médicos y hay que enfrentarlos. Si tengo una desnutrición en menores de 2 años de 39% en área rural, 27% en el país, estoy hablando de que hay niños que van a tener problemas de aprendizaje, problemas de rendimiento en las escuelas, van creciendo y tienen baja productividad, bajos ingresos, y entonces es un círculo vicioso. Desnutrición, pobreza, pobreza, desnutrición. Entonces, si es que solo hacemos campañas que hemos visto cuando yo hacía la medicina rural, cuando hice la medicina hospitalaria, que había el plan de la avena, dar leche avena a los niños, y claro, no tuvo ningún mayor impacto porque las madres no daban a los niños menores de 2 años, daban a los que iban a la escuela, porque decía que ellos necesitan energía. Y entonces entras en una hecatombe de visión de la desnutrición. Y claro, trasladas el problema a que es un problema de salud, y no es un problema de salud. ¿Cómo está, doctor Pazimiño? Problemas de salud. Qué gusto, buenos días. Gracias. Desde el punto de vista de su especialidad, que es la genética,
Digamos, y tomando en cuenta que sí, que hay un nivel de pobreza súper fuerte, y usted lo ha dicho, en los sectores rurales, más pauperizados, probablemente esa cifra del 27% sea mucho más elevada. Pero genéticamente, ¿cuáles son los factores que inciden como para que un niño nazca con desnutrición? Bueno, hay algunas cosas interesantes en eso, ¿no? No se hereda la desnutrición. La desnutrición produce problemas, y eso ya se ha visto en la expresión de genes, lo que se llama epigenéticos. Produce roturas de cromosomas, que esto podría predisponer algunas enfermedades crónicas degenerativas, pero por sí misma la desnutrición no tiene un componente genético hereditario. Hay enfermedades que producen, digamos, problemas de desnutrición, hay alteraciones del metabolismo, hay alteraciones del metabolismo de proteínas, de carbohidratos, de lípidos, de ingestión y degradación de vitaminas. Entonces, esos sí son problemas puntuales que uno tiene que enfrentarlos médicamente. Y, por supuesto, si yo tengo un niño desnutrido, que tiene bajo peso, que tiene talla baja, que empieza a tener problemas de atención, problemas de aprendizaje, estoy frente a un niño que tengo que hacer algo médicamente. Y por supuesto tengo que hacer todo lo que ya tenemos concebido, que está bien, que tenemos que dar suplementos alimenticios, apoyar a las madres, de educación alimentaria para las madres y el sistema que le rodea. El sistema que le rodea es el complejo, porque tú estás hablando de disponibilidad de aguas buenas, de agua buena. ¿Por qué? Este es un círculo, ¿no es cierto? Tengo agua mala, contaminada, con parásitos, y eso da parasitosis. Trato la parasitosis, soy feliz médicamente hablando, la salud pública dice, qué bien, he desparasitado niños, vuelven a su entorno, vuelven a contaminarse, y es un círculo. Entonces, si yo no soluciono los problemas reales, que son los problemas de vivienda, de servicios básicos, de ingresos, no puede ser posible que haya personas que tengan ingresos mensuales de $92, familias con ingresos de $92. Entonces, ¿qué puedo hacer versus eso en la práctica? Si no puedo consumir, por ejemplo, verduras. Hay un estudio interesantísimo de cómo los ingresos tienen repercusión en el tipo de consumo de alimentos. Entonces, las personas que tienen bajos ingresos consumen frutas y hortalizas 16% versus al 46% de las personas que tienen ingresos de al menos de sueldos mínimos. Entonces, estás viendo que el problema de la desnutrición no es un problema de salud específicamente, es un problema de múltiples que se basan en una estructura social. Si la estructura social no pone atención en la desigualdad, en la inequidad, en los ingresos bajos, vamos a seguir con el problema de la desnutrición. De hecho, los últimos 12 programas de ayuda nutricional desde el año 93, más los 4 anteriores desde que yo fui médico, el año 83, 84. Entonces dices, tengo 17 programas de salud y la desnutrición sigue igual. Entonces, bajo esa visión, si seguimos pensando que la desnutrición tiene que manejar el Ministerio de Salud, porque tiene que darles todas las herramientas para que se alimenten, para darles incluso alimentos. Hay una campaña de que las empresas que donan alimentos, claro, llegan a ciertas personas, pero hay otras empresas que prohíben dar las sobras digamos así, las sobras de su producción diaria para que se dé alimentación a las personas. Entonces, esto hace ver que la desnutrición no puedes enfrentarla solo desde el punto de vista de un problema de salud pública, es un problema de estructura social. Doctor Pacimiño, yo tengo 2 inquietudes. La primera, ¿se puede curar un niño de la desnutrición? ¿Se puede curar? Usted dice que ya le corrigen la alimentación y vuelve a ese entorno de pobreza, vuelve a enfermarse o se vuelve desnutrido otra vez, por un lado. Por otro, es verdad que hay ciudades o provincias en el Ecuador que tienen
niveles de desnutrición parecidos a algunas ciudades de África? Así es, exactamente. Bueno, empiezo por la pregunta primero. ¿Se puede curar al niño desnutrido? ¿Se puede hacer todas las acciones médicas necesarias para compensar a un niño desnutrido? Si el niño desnutrido tuvo afectación ya de su cerebro, y eso se habla de los 2 años, incluso hasta los 1000 días, como reconoce la propia estructura gubernamental sobre las acciones que deben tomarse en desnutrición, hasta 1000 días, estás hablando de que si afecta al cerebro, las secuelas que deja son graves y probablemente no vas a tener una solución adecuada. Puedes dar, la respuesta que se ha visto es que, digamos así, en una sola generación, cuando tú haces una buena intervención sobre las madres desnutridas, con placentas pequeñas, con peso bajo de las propias madres, y los niños nacen con un físico proporcionado, es decir, cabeza chiquita y el cuerpo, digamos, más o menos estándar, es diferente a cuando los niños nacen con cabezas grandes y cuerpos pequeños, porque estás compensando el cerebro, pero si el cerebro se daña, poco puedes hacer. Entonces, sí puedes y debes intervenir en el momento que encuentras un niño con desnutrición. Tienes que esperar que el resultado sea lo mejor posible. Pero si el cerebro está dañado, y eso ya está demostrado, es muy difícil que compense las mismas capacidades que tiene un niño que está bien nutrido en los 2 primeros años. Por eso es clave los dos años. Yo le quiero ahí citar algo, doctor, a propósito de un mensaje que acabo de recibir, porque me parece que es fundamental también, digamos, una reflexión suya sobre eso, e información desde el campo científico, de parte de quien sabe, y ese justamente es el doctor César Pazimiño, ¿no? A ver, tampoco es que un niño que va por la vida panzoncito está bien alimentado, ¿no? Hay, digamos, este concepto de la malnutrición en general, que, o sea, es tan mala la desnutrición como también la mala alimentación, que hace creer que un niño que es, así como el Carlitos Minango, está bien alimentado. ¿Cómo se tiene que trabajar justamente para evitar que exista, por un lado, desnutrición y por otro lado, malnutrición? Bueno, es muy importante diferenciar el tema, ¿no? O sea, podemos incluso agrupar en el tema de malnutridos el extremo desnutridos y el extremo sobrealimentados o sobrenutridos, que produce enfermedades también que son complejas, por ejemplo, la obesidad. La obesidad está asociada también a problemas cardiológicos, a diabetes. Entonces es otro grupo de personas que tienen una problemática también nutricional. Entonces, digamos así que evolutivamente hablando, genéticamente hablando, el mejor físico es el estándar, ¿no es cierto? El que no está ni al un lado ni al otro. Entonces tienes que trabajar en educación sobre la alimentación para no tener estas deficiencias. Incluso se ha visto en personas que, teniendo todas las capacidades culturales, económicas, tienen problemas de desnutrición en el momento en que enfrentan a la nutrición como un problema para ellos, por ejemplo, los anoréxicos o personas que se dedican al consumo extremo de vegetales descuidando proteínas. Y entonces eso produce un problema malnutricional, pero que no es lo mismo que la desnutrición, que ya tiene características físicas y clínicas. Lo mismo pasa con los malnutridos obesos, al otro lado, que tienen una problemática especial. Quitando todos los problemas hormonales que pueden estar asociados a la malnutrición o al efecto que produce, por ejemplo, obesidades mórbidas que tienen componentes hormonales y todas esas cuestiones que son un poco más médicas, ¿no? Pero el tema es, y ahí sí hay que rescatar la educación sobre la alimentación. O sea, esto que nos enseñaban que tienes que comer carne, leche y huevos, puede ser reemplazado por otras proteínas, pero la visión es que debes tener una alimentación equilibrada, tendiente al físico estándar, digamos, al medio, no al un lado ni al otro.
¿Cuáles son, doctor Pasimiño, le preguntaba, yo veía sus redes sociales y le comentaba allí otra especialista, tengo entendido que hay provincias del Ecuador que se asemejan a los niveles de desnutrición de África, y a mí eso, por ejemplo, me llamó muchísimo la atención, porque África normalmente, qué pena, pero tradicionalmente ha sido conocido como un continente con problemas de hambruna, de desnutrición muy severos, pero que el Ecuador tenga provincias con índices parecidos a algunas ciudades o países de África, me llama muchísimo la atención. Claro, el tema ahí es que efectivamente, y eso había yo iniciado un poco diciendo que si tú distribuyes la desnutrición del Ecuador por provincias, te das cuenta que hay provincias que llegan a una cifra astronómica de 36% de desnutridos, ¿no es cierto? Por ejemplo, está Santa Elena, que curiosamente la gente dice, pero si tienen acceso al pescado, y dices, algo está pasando ahí, que pese a que tengan acceso, no hay una educación nutricional adecuada que está produciendo niños con problemas de desnutrición tremenda. Lo mismo pasa con Chimborazo, lo mismo pasa con Pastaza, lo mismo pasa con Morona Santiago, que estás en 34-35% de desnutridos. En los años 70, 80 llegabas hasta el 56% de desnutrición. Eso es una cosa, en realidad decías, ya estamos totalmente en la debacle, ¿no? Entonces, yo sí creo que y vuelvo a repetir, mientras sigamos concibiendo la desnutrición como un problema de salud exclusivamente y que tengo que resolverlo dándole mayor alimento, no hemos hecho nada, no vamos a hacer nada. Entonces, mientras no resolvamos el problema de la pobreza y en realidad cumplamos los preceptos de estos que tenemos de igualdad, de repartición adecuada, que son conceptos incas, ¿no es cierto? La redistribución, la repartición, el uso racional del ambiente. Entonces, no vamos a poder bajar las cifras. De hecho, en los últimos 15 años, las cifras han ido con poco hacia abajo, pero otra vez han vuelto a subir. Imagínate que el año 80 ¿cuándo es que tenemos aquí? Claro, en 2014 teníamos 24% de desnutridos. El 2018 tenemos 27% de desnutridos. Y si vamos a las cifras actuales del área rural, estamos en 36,40, 35,11, 39% en el área rural. Entonces, ¿qué ha pasado con los programas de Salvemos la Nutrición? O sea, tú ves las cifras y dices, no ha pasado nada. Exacto. Entonces, el problema no es la desnutrición por sí misma. El problema es de la estructura socioeconómica que tenemos en el país, que hace que la gente no tenga acceso a los alimentos. Si tengo $92 al mes para gastarme en un promedio de 4 miembros de la familia, estás hablando que tengo $20 al mes por persona. Eso es una cosa espantosa, que es en las cifras de económicas se habla de pobreza extrema cuando tienes menos de $47 por persona, y estás hablando $92 de ingreso, de las propias cifras nacionales. Entonces dices, la desnutrición no es un problema de salud por sí misma. Doctor, yo quisiera aprovechar los poquitos minutos que nos quedan de tiempo para esta entrevista. No sé si usted tiene información sobre este nuevo, no sé si es una nueva cepa, un sublinaje de la Omicron BQ1 y la BQ1.1, que al parecer ya está circulando en nuestro país del COVID-19. Bueno, gracias. Cambiamos al otro extremo, a los virus. Bueno, sí, son unas variantes genéticas que están circulando, que eso es una cosa que tenemos que entender, que el virus no se va a quedar estacionado en las variantes viejas, ¿no? Va a provocar variantes nuevas por su propia plasticidad y dinámica biológica que tiene el virus. Va mutando, va cambiando, y esas nuevas variantes van adaptándose a sistemas nuevos que se enfrentan, sistemas inmunitarios más fuertes, porque la vacuna de alguna manera está haciendo también una presión sobre el virus para que mute, cambie y aparezcan variantes que vayan adaptándose a personas nuevas, digamos así, ¿no? A personas que están inmunológicamente competentes
y que de alguna manera el virus dice, yo tengo que sobrevivir en esta cancha con estas personas ya inmunizadas, con una mejor defensa contra mí como virus, y entonces varío para poder seguir infectando a las personas. Estas variantes están asociándose sobre todo a reinfecciones, a infecciones crónicas, lo que se llama el COVID de larga duración, y a secuelas que está dejando estas variantes, sobre todo problemas de aptitudes físicas, digamos, disminuidas, problemas pulmonares que pueden estar presentes, incluso problemas neurológicos que se ha visto relacionados con estas nuevas cepas que están variando, ¿no? Muchísimas gracias. Yo creo que desde esa perspectiva no podemos decir se acabó la pandemia en el mundo, que es algo de otra de las cosas que siempre estamos manejando los médicos, entendemos la parte de estadísticas de salud pública. Dicen, no se acabó la pandemia. El virus lo que ha hecho es mutar hacia formas un poco más manejables, que no dan tantos síntomas, la inmunidad de las personas está mejor por el tema de vacunación incluso, o porque ya se han infectado muchas personas y hay una resistencia también inmunológica. Entonces, mientras la OMS no diga que se acabó la pandemia, deberíamos pensar que no se acabó la pandemia, que las medidas que sigue recomendando la OMS son curiosamente las mismas, dice uso de mascarillas, controlar los espacios muy llenos, pero nosotros nos hemos, digamos, en eso aflojado en las medidas porque vemos que, claro, el número de enfermos ya bajó drásticamente, tanto que es un contento para la sociedad que no haya tantos pacientes enfermos, pero yo creo que esto se va a convertir, como está previsto, en una enfermedad estacionaria, que habrá que tener refuerzos de vacuna probablemente anual, y ahora se está ya entrenando el tema de las vacunas por vía aérea, que eso sería espectacular para que no te pinchen por la vacuna de la influenza, la vacuna del COVID, para la hepatitis A, para la C, la B. Entonces, claro, dices, tengo que salvarme de alguna. Muchísimas gracias, doctor. Siempre muy interesante, muy amable por habernos atendido. Y gracias también. Un abrazo, doctor. Muchas gracias. A usted, el doctor César Pazimiño, genetista que ha estado con nosotros. Le repito. 8:59 minutos.